Génesis capítulo 3 versículos 1 a 13. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Amén. Entonces, este es el pasaje que vamos a estar meditando en el día de hoy. Como podemos ver, habla de la primera desobediencia o del pecado original que muchos hablan, ¿verdad? Sin duda alguna esta es la traición más triste de todas. Generó un quebranto de la relación entre el hombre y Dios. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que en su ignorancia, no, pero si Dios existe, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no se me aparece? Menos mal que no se le aparece, ¿cierto? Quedaría fulminada la persona enseguida. Hay una separación a causa del pecado, ¿sí? Y con el paso de los años, esa separación se fue incrementando, al punto que Dios tuvo que mandar la ley. ¿Sabían que la Escritura dice que antes de la ley había pecado? Pero la ley vino a raíz de que había tanto pecado que el hombre había perdido como su noción, su rumbo, y se necesitaba algo que lo sujetara, algo que, como las riendas de un caballo, de una bestia, lo atajara, lo limitara, lo conteniera, lo contuviera. Eso lo habla Pablo acerca de por qué la ley. Pero a medida que pasa el tiempo, vemos cómo esa separación se hace más grande y el incremento del pecado es mayor. Lastimosamente, la humanidad todavía está así, y digo yo que cada día incrementan más ese pecado, tanto que hoy vemos que hasta la biología quieren cambiar por ideologías. Sí, algo que es tan natural de saber. Entonces, hay gente o hay países que alguien dice, no, yo no soy un hombre de 45, sino una niña de 13. Ah, bueno, si tú crees que eres eso, eres eso. A ese punto hemos llegado de locura, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo inició acá. Y es importante que nosotros analicemos cómo comenzó todo, porque esta es la base o la explicación, si se puede decir, de cómo el pecado obra también en cada persona hoy día. ¿Sí? Como primer punto, puse dudando de la bondad y benignidad de Dios. Es del verso del 1 al 5. Vamos a leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, voy a hacer un paréntesis aquí, una serpiente que habla. ¿No? ¿Cómo así con una serpiente que habla?
y una mujer, y cuando le habló a la mujer, Eva no se sorprendió. Es muy probable, hermanos, ya esto lo vimos con el pastor Félix, el Edén era otra cosa diferente. En el Edén no había necesidad de muerte porque era una atmósfera rica en oxígeno. Las plantas tenían muchos nutrientes. La radiación no pegaba tan fuerte, así que los seres humanos, antes del diluvio, inclusive, duraban muchos años. También la tierra producía todos los nutrientes y era un contexto diferente también en cuanto a los animales. Entonces no es de raro pensar de que los animales podían hablar, no lo dice la Escritura. Pero lo cierto es que Eva no se sorprendió ante la locución que tuvo con la serpiente. Vemos otro caso más adelante con Balaán y la burra, y el burro, bueno, la burra, que le habla. Entonces es otro contexto, Edén era otra cosa, muy diferente a lo que vemos hoy. Entonces, claro, lo más probable es que los animales en ese momento pudieran hablar. Dice la Escritura que la serpiente era más astuta que todos los demás animales, ¿sí? Vemos cómo Satanás, digamos, se personifica o toma a esta serpiente para, a través de esa astucia, llegarle a la mujer. Eso es un paréntesis porque no es el tema central, pero si quieren ahondar un poquito más de eso, podemos ahondar juntos más adelante o cada uno puede hacer su estudio, que es muy interesante. Entonces sigamos. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren que arranca la serpiente diciéndole una pregunta, poniendo en duda la palabra de Dios. Dice en el verso 2, no, en el verso 1, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? De una vez cuestionando lo que Dios había dicho. Y la serpiente era astuta, porque eso no fue lo que le dijo Dios, solamente que no comieran de un árbol. Y la serpiente está diciendo, no comáis de todo árbol del huerto, buscando una duda y que la mujer empezara a cuestionar lo que Dios había dicho. Y la mujer respondió, verso 2, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. A ver, ya el Señor había dicho, a imagen de Dios los creó. Ya ellos eran como Dios. Ya ellos compartían mucho las cualidades de Dios. En esencia, Satanás lo que le dice a la mujer es, sí, tú estás bien, muy bien, pero Dios te está negando algo bueno. Dios te está reteniendo, se está quedando con algo que te puede dar que es bueno. Sí, esa fue digamos, el dardo. Y no sucede diferente hoy en día. La gente, o todos nosotros, nos vemos a diario entre dos opciones. Y la primera opción es creer que lo bueno viene de Dios, o creer que el pecado también me puede dar, o desobedecer o cuestionar la palabra de Dios también me puede generar algo bueno. ¿Sí? Entonces vemos cómo la mentira, cómo el engaño lleva a la gente a pecar.
Entonces, es a través de esas decisiones. Entonces, hay gente que, por ejemplo, dice, no, pero está trabajando en la empresa, ¿no? No, pero esta empresa lo que le sobra es gasolina. Eso lo he escuchado mucho con los mecánicos. Aquí maneja mucha gasolina y vamos a llevarnos un potecito para la moto. No pasa nada. Igual nos hace falta. Entonces está creyendo una idea que dice, no, es que ellos tienen mucho. Es bueno que yo tome un poco de esta gasolina. A ellos les sobra. Además, yo soy más pobre que ellos y necesito. Entonces, hay una doctrina o un argumento, perdón, que la persona decide creer y dice, es bueno esto para mí. No es bueno lo de Dios, no es completamente bueno lo de Dios. Y aunque pensemos de que no fue que fue un error, no. Hubo un momento en que uno dice en su corazón, allá profundo, dice, es mejor lo que el mundo me está diciendo. Si yo amo al Señor, podemos estar pensando eso. Pero el Señor como que se le olvidó que esto también es chévere, esto también es bueno. Voy a tomar esto. Y así sucedió con Eva. Vamos a leer un poquito un texto que habla muy bien de eso. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, del verso 13 al 17. Vamos a leer ahí. Dice así la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia habla de un deseo malo, un deseo por lo malo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea que el pecado no es simplemente algo que yo hice ya, viene de adentro. No son errores. Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Miren este verso 17, este es uno de los versos que tenemos que nosotros atesorar y nos guarda de pecar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda cosa buena que usted puede tener viene de lo alto. Voy a repetir eso. Todo lo bueno que usted pueda recibir, lo va a recibir de arriba. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos frente a la circunstancia a la tentación, yo tengo que usar la palabra. Y este verso es muy bueno. El mundo me está diciendo, esto es rico. Pero lo único que te puede brindar es un placer momentáneo. Pero Dios te está diciendo, esto sí es bueno. Esto sí llena, esto sí perdura. ¿Saben que Dios todo lo hizo bueno? ¿Sí saben? Lo leímos, ¿verdad? Al principio. Y vio Dios que era bueno. Ahora, pensando en eso, entonces, ¿qué es maldad? Satanás no creó nada, oído. Satanás no creó nada. Satanás dañó algo que ya estaba creado. Así que Dios todo lo hizo bueno. Las relaciones entre hombre y mujer, todas, porque muchas veces se confunde y hablan de que hay gente que alegoriza. Qué peligro alegorizar la palabra de Dios. Gente que alegoriza y dice, esta tentación tiene que ver con la parte sexual que Eva le ofreció a Adán. ¿Se han escuchado eso? Puras mentiras. Están satanizando las relaciones entre hombre y mujer. Y eso es un mal también que le están haciendo a la humanidad. Entonces, cuando Dios los dijo, multiplíquense y llenen la tierra. O sea, Dios bendijo las relaciones. ¿Qué pasa?
que el ser humano, a través del pecado, lo daña todo. Entonces Dios, voy a poner un ejemplo que se me ocurre en este momento, ¿verdad? Díganme ustedes, de pronto no es un ejemplo muy bonito, pero sirve. Díganme ustedes, ¿un inodoro es bueno? Pues claro, eso. Es bueno, cierto. Ahora, ponga el inodoro al lado del comedor cuando usted come, donde está comiendo. ¿Es malo? Sí. Entonces, para que me entiendan, Dios hizo todo bueno. El diablo no crea nada. El diablo daña lo que Dios hizo. Pero lo dañó fue con el consentimiento del hombre al aceptar la doctrina de él. Entonces todo se trata dentro de nosotros en lo que creemos y no creemos. Y el peligro es cuando nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos bien, cuando el fruto de nosotros no es bien. Hay algo ahí dentro, hay un argumento de Satanás que no has visto todavía, o que no hemos visto todavía, que nos hace producir un fruto o una obra de la carne, una obra de maldad. Entonces hay un salmo que es muy bonito que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Esa tiene que ser parte de nuestra oración. Hay otra parte de la palabra que dice: Señor, líbrame de los que me son ocultos. Claro, porque cuando uno es consciente de su pecado, uno se humilla y confiesa. Cuando no lo miras como error. Otra de las grandes mentiras de estos tiempos. Cuando uno está evangelizando, casi que centramos, o personalmente centro, el compartir el evangelio es que la gente entienda que no es buena. Porque todo el mundo se cree bueno. Si usted habla con algún criminal, muy probablemente le va a decir: yo hice eso porque me tocó. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo violé no sé cuántos niños porque es que se me metió un demonio. O sea, yo soy bueno. Fue que un demonio se me metió dentro. Eso se llama justificación y lo vamos a ver ahorita. Entonces, hermanos, en sí la tentación entró porque Eva abrió su corazón a una palabra diferente, puso en duda lo que ya Dios le había dado. Ya Dios le había dado la semejanza. Y todos los árboles, según lo que leímos según lo que estudiamos, todo era bueno. No solamente el árbol ese prohibido era el único bueno. Imagínense, tiene todo eso yendo para que coma, de puros árboles buenos, sabrosos todos. Y Dios le dice: no comas de ese, porque el día que lo comas morirás. Entonces se dejó engañar. Empezó a abrir su oído, su corazón, a una cosa diferente a lo que Dios había dicho. Y es lo que nosotros hoy en día tenemos que guardarnos. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el príncipe de este mundo. Así que el cristiano tiene que estar en este mundo, pero con el corazón en el cielo. Amén. Nosotros somos la sal de este mundo, dice la Biblia. La luz. Vamos a leer lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Mire lo que dice el Señor. Está reprendiendo a los fariseos a ver si alguno de esos entiende que es malo y él pueda rescatarlo. En ese contexto, el Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Lo único que se inventó el diablo fue la mentira. Fue lo único. De ahí para adelante el mal empezó a incrementarse. Por eso que mucha gente dice, no, si yo de vez en cuando digo mentiras. Bueno, imagínate. O sea, estás incurriendo en la base de todo pecado, que es la mentira. Cuando alguien, digamos, comete un homicidio, que yo he escuchado, los entrevistan y dicen, es que si yo no lo hago, otro lo hace. Empiezan a justificarse. Es que si lo mandaron a matar es porque seguramente él hizo cosas malas. Antes yo estoy haciendo un bien. Entonces hay una justificación. Hay una mentira. Y en nuestro caminar diario, nuestra guerra espiritual, es cada día blindarnos y purificarnos de esas mentiras. Y abrazar cada día desde el corazón, no desde lo exterior, desde el corazón la verdad del Señor. ¿Cómo obra el pecado, por ejemplo, dentro de cada uno de nosotros? Vamos a mirar Romanos capítulo 7, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Miren qué fue lo que pasó acá. ¿Qué hizo Satanás? Usó la misma palabra que ya había sido dicha y la torció. Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y Dios lo que había dicho, coman todo menos de ese. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. ¿Quién habla eso? ¿Quién me dice? El apóstol Pablo. Uy, el apóstol Pablo fue engañado. Pues, sabe que la bendición es que descubramos o entendamos que cuando pecamos somos engañados. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando creemos que no hemos pecado, que no hemos hecho algo malo, porque ahí el Señor no puede obrar. Es sino en la confesión y en el arrepentimiento. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Dice el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces aquí vemos cómo podemos ver cómo obra Satanás, usando lo que ya es bueno y tergiversándolo. Como lo hablamos desde el principio, lo que hace Satanás es dañar lo que ya ha sido bueno. Hermanos, Dios todo lo hizo bueno. Amén. Dios todo lo hizo bueno. El mal es una putrefacción de algo que ya ha sido, que en un principio fue hecho bueno. Un cuchillo es para hacer la comida, ¿cierto? Pero mucha gente lo usa para matar a otros. Entonces el cuchillo es malo. El mal uso de ese cuchillo. Yo recuerdo, no sé, los que tienen de mi generación para atrás, si recuerdan, cuando salió el pegante para zapatos, ¿sí se acuerdan? El boxer que llama uno, ¿no? Esa es la marca. ¿Quién se iba a imaginar que unos años después lo cogieran de vicio eso? Yo no creo que el fabricante del boxer dijo, voy a hacer una droga impresionante. El fabricante pensó en hacer un producto para pegar. Ya. No más. Pero el hombre y el pecado y el engaño tergiversan y terminan dañando todo, hermano. Entonces, ya entendemos que el pecado es un engaño. Ahí mismo en Hebreos, vámonos a Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, hermano, es un engaño. El pecado es un engaño. Vamos a mirar ahí atrasito de Hebreos, en Efesios 4:22. Este texto me gusta mucho a mí personalmente. Me ha ayudado mucho. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? La serpiente generó en Eva un deseo engañoso. Eva se lo compró. Entonces, ¿qué es un deseo engañoso? Algo que te promete algo, una cosa que te promete algo bueno, pero es mentira. Voy a repetirlo, un deseo engañoso es algo que te promete algo bueno. Una cosa que te promete algo bueno, pero es mentira. Un deseo engañoso. Ser mujeriego es bueno. Entre más mujeriego, más macho eres. He visto casos de hombres así y terminan sus vidas solos y ningún hijo lo quiere. Porque tuvo tantas mujeres que no estuvo con ningún hijo. Y las mujeres solo les interesa lo que él dejó. No es bueno. Pero compramos ese engaño, o se compra ese engaño. Entonces el pecado es un engaño. ¿Qué pasó? Entró el engaño. Se tergiversó la palabra de Dios y Satanás es muy astuto. Satanás puede estar obrando, puede estar entorpeciéndonos a nosotros. Por ejemplo, con decirnos, no es que tú vas siempre a la iglesia y por eso eres bien. Así que estás bien. Ellos son los que están mal. Entonces empezamos de esa manera sutil no tener un corazón arrepentido delante del Señor y no examinarnos. Pasa, por ejemplo, cuando hicimos algo bueno y vemos que el otro no lo hizo tan bien y entonces nos engañamos, empezamos a tener jactancia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque inclusive dentro de la congregación podemos caer en eso, porque tenemos X o Y función, entonces ya no somos vulnerables. Y siempre somos vulnerables, hermanos. Siempre somos vulnerables. ¿Sabe qué decía el Señor a los discípulos? Orad. ¿Qué decía? ¿Qué les decía para que no entren en tentación? Sí, les decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Todo el tiempo, muchas veces. Y el mismo Señor Jesús, cuando fue tentado, estuvo en ayuno 40 días. Y resistió la tentación con la palabra. Amén. Entonces es la palabra y estar en continua búsqueda del Señor que nos va a guardar nosotros de caer en tentación. Tener la palabra y tener esa comunión con el Señor. Como segundo punto, hermanos, ese punto fue el más demorado, porque creo que es el más fundamental que entendamos eso. Entendamos de que el pecado es un engaño, de que el mal en sí no es una cosa como tal. El mal en sí es un daño o una tergiversación de lo que ya es bueno. Amén. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Satanás nos va a decir, esto no te lo puede dar Dios. Eso fue lo que le dijo a Eva. Esto no te lo puede dar Dios. Y a nosotros también nos dice eso. Y al mundo. No, que vas a buscar a Dios. Yo te doy esto acá. Y eso mismo Dios te lo da. Y te lo da bien. Y te lo da mejor. Y te lo da bueno. Y te lo da perfecto. Lo leímos en Santiago. Todo don perfecto. Toda dádiva. Todo. Lo que es íntegro. Lo que es completo. Te lo da Dios. Entonces no hay nada que Satanás nos ofrezca que el Señor sí nos lo dé bien. Amén. No hay nada que Satanás me ofrezca a mí que Dios me lo dé bien. Él me lo da podrido. Dios me lo da bien. Lo de Él es momentáneo. Lo del Señor permanece. ¿Qué queremos? Amén. Inclusive el primer mandamiento, yo personalmente me atrevería a decir que más que un mandamiento fue una advertencia, hermanos. Miren que no le dijo el Señor a Adán y Eva, no coman de ese árbol, porque no, porque les ha podido decir, porque Él es Dios.
¿Por qué no? Porque yo soy Dios y punto, no me lo coman y ya. ¿Qué le dijo el Señor? No lo coman, porque cuando lo coman, se mueren. Es como si yo le dijera a un niño, niño, no metas la mano en la estufa porque te quemas. Entonces el niño en su curiosidad, ay, no, eso es chévere, eso es mentira, eso no me va a quemar. Y pues mete la mano y se quema. Entonces, ¿cómo Dios es de bueno, no? Y ya hablamos que la ley fue necesaria por la cantidad de pecados que aumentó en la tierra. Como segundo punto, hermanos, el acceso al pecado requiere fe. El acceso al pecado requiere fe. Y esto es tremendo. Lo podemos ver aquí del verso 4, del verso 8, perdón. No, del verso 6 al 7. Génesis 3, del 6 al 7. Miren todo esto que va a pasar en Eva. Y es pura fe de Eva. Fe en lo malo, fe en el argumento que ya compró. Porque ya no había probado nada. Miren lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo sabe si era bueno si había un montón de árboles? Le pareció que era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero es interesante que antes, o sea, ¿cómo sabe Eva de que eso es bueno y que no sabía nada? Tuvo fe en lo que no era. Y la gente sabe por qué no están llenas las iglesias de sanas doctrinas. Porque la gente tiene fe en el mundo. Ya. La gente no tiene fe en la palabra. Buscan lo mismo que cualquier ser humano. Plenitud. Vida en abundancia. Pero su fe está puesta en lo que dice el diablo. Entonces, para pecar también se necesita fe. Fe en lo malo. Fe en los argumentos de Satanás. ¿Quién le dijo a Eva que era si no lo había probado? A ver. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, hermanos, ¿en dónde está nuestra fe? Y es lo mismo que estamos hablando desde el primer punto. Y por eso, por esa vieja naturaleza, es necesario que nosotros nos estemos humillados delante del Señor. Entonces, a veces tomamos como unas posiciones erróneas que cuando fallamos, no voy a ir a la iglesia porque me siento sucio. ¿No? ¿Se han visto eso, verdad? Yo, ¿para qué oro si le fallé? Eso es como si un enfermo dijera, no, yo soy mala gente, entonces yo no me tomo la medicina. Me castigo a mí mismo. ¿Y saben qué eso es orgullo? Estamos tomando el lugar de jueces cuando hacemos eso. ¿Quién es nuestro juez? El Señor. Entonces a veces cogemos y nos latigamos, nos autoflagelamos nosotros y terminamos apartándonos más de Dios. ¿Cuál debiera de ser nuestra actitud siempre? La actitud que tuvo el publicano al acercarse al templo. Dice la palabra que no se atrevía ni a alzar los ojos y se dio golpes de pecho y le decía al Señor, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud debe ser de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, necesitamos nosotros creer la palabra, creer en la gracia. Hay gente que dice, por ejemplo, no, es que el Señor murió por mis pecados pasados y yo tengo que esforzarme por como pagar por los futuros. Pero si el Señor murió hace más de 2000 años, o sea, ya el Señor murió por todos los pecados futuros tuyos.
Amén. Entonces, tenemos que estar claros en eso. La culpa lo que nos debe generar es humillarnos más delante del Señor, buscarle más. Porque no somos nosotros mismos, no nos vamos a limpiar a nosotros mismos. No, así no pasa. El que genera luz en el corazón es el Señor. Y a veces somos testarudos, ¿no? Y se nos mete una cosa en la cabeza y así es. No, hermanos. Tenemos que buscar siempre delante de Dios que Dios sea humillándonos, que nos lleve a un continuo arrepentimiento, para que de esa manera podamos ser más llenos del Señor. Y en la medida que somos llenos del Señor, podemos dar a los demás. Amén. En Génesis 2:24, 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No tenían esa culpa, esa vergüenza. Ya empezaron a sufrir la vergüenza después de que desobedecieron al Señor. Vamos a Apocalipsis 3:18, es un texto muy, muy bueno, muy actual para nosotros también, a pesar de que es del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Dice así la palabra de Dios: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quién es luz? ¿Quién nos deja ver las cosas como son? El Señor. Entonces nosotros no podemos creer que sabemos cómo funciona el cristianismo sin el Señor. No podemos hacerlo. Inclusive yo cuando leo esta palabra tengo que tener un corazón humillado para que el Señor me haga entender bien su palabra. Entonces, ¿en qué tenemos nosotros la fe? A veces la tenemos en nosotros mismos. Punto 3. La ruptura de la relación con Dios. Génesis capítulo 3 versículos 8 a 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, sí, Señor, yo comí. Perdóname, Señor. Dijo, la serpiente, no fue culpa mía, fue de la serpiente. La serpiente me engañó, la serpiente que tú creaste, Señor, que tú pusiste ahí en el huerto. La serpiente me engañó y comí. ¿Se dan cuenta cómo se rompe la relación? Y se dan cuenta de que lo necesario que es confesar, humillarnos y reconocer. Se rompió la relación. Nosotros, para estar en comunión con el Señor, lo primero es la confesión y el arrepentimiento. Alguien aquí me dice de si ha pasado un día en que no hayan cometido un solo pecado. ¿Cierto que no? Multipliquémoslo por el año y por los años de vida, es una montaña de pecado. Así que ¿con qué cara nosotros vamos a presentarnos a Dios como los buenos cristianos? ¿Con qué cara? ¿Cómo le decimos al Señor, yo soy bueno, Señor? A veces no se lo decimos, pero lo sentimos, lo tenemos en el corazón. No, ¿sabes que si hay algo bueno en un creyente es porque Dios lo puso ahí? Y eso va conforme a la Escritura, porque la Escritura dice, toda la gloria es ¿para quién? Para el Señor. Así que si yo digo, yo soy un cristiano de un buen desempeño, estoy diciendo, Señor, tú eres teso, pero yo también, yo soy bueno, voy ahí. ¿Saben qué? Lo que diferencia a un cristiano fructífero
a un cristiano que no produce mucho fruto, porque si es creyente, algo de fruto se le va a ver, dice la palabra, es la fe en la palabra de Dios. Es que tanto ha creído la palabra de Dios. ¿Qué tanto has creído la palabra de Dios? Y hay que ser muy intencionales en esto, porque solemos engañarnos. Sí, yo creo esto. Pero del corazón no se evidencia y no se evidencia el fruto. Aunque digas que lo crees, desde adentro no lo estás creyendo. Si yo dijera aquí, hermanos, va a venir un bono del gobierno ahí en Megamall por 50 millones de pesos cada uno, por 100 millones de pesos, porque lo aprobó, yo qué sé, hay una ONG internacional, ya que somos un país subdesarrollado. Alcanza para 500 personas, 500,000 personas. El área metropolitana tiene 1 millón, más o menos. Si uno cree eso, ¿sabe qué hace uno? Vaya a hacer fila ya. ¿A qué hora hay que ir? A las 5, estoy a las 3 de la mañana. La fe sin obras está muerta. Cuando yo creo algo, actúo conforme a lo que creo. Amén. Entonces, la primera oración ante el Señor es que Dios nos ayude a creer de verdad su palabra. A creer. A aceptarla. Amén. Entonces, vamos a leer Juan. Ya me pasé el tiempo, pero ya casi termino. Juan 3, el Evangelio de Juan. Juan 3, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, como le pasó a Adán y Eva ahorita, se escondieron, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y miren este autoengaño de esta primera pareja. Ellos sabían. Si ellos estuvieran convencidos de que no habían hecho nada malo, no se esconden. Ellos sabían que habían hecho algo malo. Y aún así se mintieron a ellos mismos, culpándose, culparon, el hombre culpó a la mujer a la serpiente, y los dos culparon a Dios. El autoengaño. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Algo que tiene un creyente es que es valiente. ¿En qué sentido? En que a pesar de que cometió pecado, va y lo confiesa. Se arrepiente. Si es contra un hermano, va y le pide perdón. ¿Sí? Pero de corazón, la embarré, estoy mal, pequé contra ti. Es como especie de una humillación, sí. Entonces, tenemos que practicar la verdad, la sinceridad delante de Dios, para, aunque esa luz nos va a poner a nosotros en descubierto y nos va a dejar que se exponga la putrefacción que podamos tener, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. A veces nosotros, el mundo nos enseña a poner caras. Dios te enseña a ser sincero. ¿Se dan cuenta de eso? El mundo, tú ves los comerciales, puras caras, pura risa, todo es felicidad. Y después escuchas, tiene depresión, se separó, se suicidó. Bueno, y ese no era el del comercial que estaba muerto de la risa. Bueno, ese es el mundo. Dios nos enseña a que seamos sinceros. No podemos ir con cara de los perfectos delante de Dios, y también eso tiene que ser reflejado ante nuestros hermanos. ¿Saben? Porque eso se percibe. Tenemos que andar en sinceridad, andar en luz. La ruptura de la relación con Dios empieza porque se justificaron. ¿Por qué no dijeron, sí, pequé? No, Señor, no, fue la mujer. No podemos, hermanos, en Cristo, para otra vez volver a reconciliarnos con el Señor y mantenernos así, es a través de la confesión, de la humillación. Y pecamos todos los días, así que hay que humillarse todos los días, hermanos.
Entonces vemos cómo ese primer pecado no solo rompió la relación con Dios, sino con los semejantes y con todo lo demás. Hubo un daño irreparable en el corazón del hombre. El hombre ya no pudo parar de pecar. Pero Dios es bueno, hermanos. ¿Y saben qué hizo Dios? Mandó a su Hijo a pagar por nosotros en la cruz. ¿Cuántos pecados? Todos. Todos. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no un profeta? Y me acuerdo de las palabras del pastor Félix en un miércoles, donde decía, es que no hay nadie que pueda resistir la ira de Dios, porque la ira de Dios es eterna. El único que podía resistirla era otro eterno, su Hijo. Solo un ser eterno podía resistir, podía abarcar toda la ira de un Dios eterno. Ese día Dios Padre dejó solo a Dios Hijo por primera vez en la historia. Y eso más nunca se va a repetir. Dejó solo, abandonó a su Hijo por amor a nosotros. Era tanta esa angustia que se iba a separar de su papá, de que él sudó gotas de sudor con sangre. Sabemos por la palabra que Jesús era completamente Dios, pero también completamente humano. Para poder entendernos y para poder pagar por nosotros, tenía que ser completamente humano. Y esa angustia tan terrible, no era por los clavos, eso dolió, claro que sí. Era porque su papá lo iba a abandonar en la cruz. Al mediodía se oscureció el cielo. Y su papá, Dios Padre, le dio la espalda a Dios Hijo. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, hermanos. Para que podamos un día nosotros, reconociendo nuestra culpa, poder acceder a Dios nuevamente. Entonces Dios siembra una nueva naturaleza. Estamos, según la palabra, estamos con el arras, con el adelanto de la redención completa. La redención completa, vamos a tener cuerpo nuevo. Pero mientras que esa redención completa se culmine, tenemos un viejo hombre que tenemos que someterlo. Y no lo sometemos nosotros, lo somete Dios a través de nuestra fe, nuestra rendición al Señor. Y en la medida que hagamos eso, podemos ser efectivos en el reino de los cielos. Es increíble cómo el Señor obra primero en nosotros, antes que nosotros podamos hacer algo por Él. Y lo tenían clarito los apóstoles. Me gusta mucho el ejemplo de la mujer samaritana, hermanos. Y con esto termino, ya llevo 7 minutos pasados. La mujer samaritana llega a buscar agua a las 12 del día, con severo sol, donde no había nadie. ¿Por qué hace eso? De la vergüenza que tenía. Porque había sido muy terrible ella. Había tenido 7 maridos. ¿6? 5, perdón. Le metí como 2 más. 5, y el que tenía ahora no era el marido. Entonces esta mujer está con esa vergüenza, no quería tener relación con ninguno. Llegó a esa hora, se le acerca un hombre. En ese tiempo que un hombre le hablara a una mujer ya era teso, era mal visto. Y segundo, un samaritano, un pueblo que era enemigo de un judío, un pueblo que era enemigo de los samaritanos. Entonces esta mujer se sorprendió y ¿por qué me habla a mí? Luego él le dio a entender que conocía todos sus horrores. Dios, el Señor Jesús, conocía todos los horrores de la mujer samaritana. Cuando ella entendió que un hombre, a pesar de que conocía todos los pecados que ella había hecho, aún así la estaba amando, eso lo quebró a ella. La quebró. Ella no pudo resistirse a tanto amor. Y no le importó más nada.
tiró ese cántaro por allá y se fue a anunciar al pueblo, a decirle, he encontrado al Cristo. No le importó más nada. Nosotros somos, nuestra labor en el Evangelio es producto de lo que recibimos del Señor, de lo que creemos primeramente y de lo que Él hace en nosotros. Amén. No podemos pretender ser creyentes desde nuestra fuerza y desde nuestra iniciativa propia. No se puede. Eso es hipocresía y fariseísmo. Si esa palabra existe, bueno. No se puede. Primero es llenarnos del Señor, entender, creer. Yo no puedo intentar obedecer la palabra sin primero recibir de la palabra, interiorizarla, llenarme de su Espíritu Santo, convencerme. Y si no estamos convencidos, hermanos, digámoselo al Señor. Hubo un hombre una vez que se le acercó al Señor y le dijo, Señor, ten misericordia de mí porque me falta fe. Tenemos que tener esa sinceridad también con el Señor. No mostrarnos, sino tenemos que tener esa sinceridad. Amén. Y es en la luz, cuando yo estoy en la luz, que el Señor obra. Señor, me falta fe. Señor, soy esto, soy lo otro. Lo que no tuvo Adán y Eva. Es el camino tanto para ser salvo como para continuar en la vida del creyente. La confesión, el arrepentimiento, la humillación delante de Él, todos los días, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una relación genuina contigo, a ser fructíferos, Señor, a poder ser llenos, a llegar a ser llenos de tu Espíritu Santo en la medida que te creamos a ti, creamos tu palabra. Entendamos que tú eres el que tiene lo bueno para nosotros y no el mundo, Señor. Hasta que podamos ser llenos, Señor, y de lo que tú nos das poder darlos a otros, Señor. De lo que hemos recibido de ti poder dar a otros. De manera que tú te lleves la gloria siempre, Señor. Ayúdanos en esta mañana, en este día, Señor, a poder expresarnos delante de ti, entregarnos delante de ti, Señor, y bendecir a nuestros semejantes. En el nombre de Jesús. Amén.